Bueno, jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? ¿Todo Bien. bien, por dicha? Bueno, tal vez algunos ya me conozcan, se hayan conectado al taller del lunes, que yo estuve trabajando con ustedes. Para los que no, bueno, es un placer igual trabajar con ustedes. Yo soy la profesora Diana Chacón, soy profesora en la universidad, trabajo en la universidad y particularmente trabajo para el proyecto Olcoma. Y hoy vamos a estar trabajando un tallercito de geometría para estudiantes del primer nivel que van a presentarse a realizar la primera eliminatoria. ¿Ok? Eh, pues el taller está estructurado eh, teniendo en cuenta, ok, denme un segundo. eh, Ok, vamos a ver algunas cositas teóricas, ¿verdad? Poquito, y un ejercicito de o alguna olimpiada vieja. Usualmente estos ejercicios son tomados de alguna versión anterior de la olimpiada. Damos un ratito prudente para que ustedes lo lean eh, y lo intenten resolver y luego en conjunto lo resolvemos, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a dar son, bueno, me acuerdan por favor al final del taller, pasarles una encuesta para que evalúen el taller, por favor, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito de teoría. Lo primero que quería pues comentarles es que en geometría nosotros denotamos lo que son puntos mediante letras mayúsculas. Entonces, cuando un ejercicio dice, bueno, el punto A, el punto B, C, Q, R, va a referirse a que al puntito se le asigna ese nombre. Usualmente letras del alfabeto que nosotros utilizamos en mayúsculas. Luego, cuando hablamos de rectas, las rectas se denotan así, con un techito. Digamos, si por la recta pasa por los puntos A y B, entonces se va a denotar así, AB y arriba con un techito. Esa es la anotación para referirse a recta dados dos puntos, o bien se le pone una letra mayúscula. Este, luego, si lo que queremos denotar es un segmento, los segmentos se denotan por el nombre de los puntos que tienen en los extremos. Entonces, por ejemplo, aquí el punto AB, el punto A y el punto B son los segmentos de extremo, entonces lo denotamos así, muy parecido que una recta, pero salvo que la recta en el techito de arriba tiene unos piquitos, eso indica que es una recta. El segmento solo tiene una rayita arriba, ¿ok? Este, eh, tal vez agreguemos algunas cositas, por ejemplo, un ángulo. Un ángulo se denota con tres letras que son una en cada rayo, una de un punto en cada rayo y el vértice y el punto vértice. Entonces, para ejemplificarles esto, pues un poquito de notación. em, em, Vamos a ver. Profe, una pregunta. Ajá, Entonces, o sea, cuando está la línea, la recta arriba de las letras, significa que continúa. sí, Y, que es una recta, ajá. ajá, y si no hay, ¿cómo se llama? Y si no Ajá, no es una tienen las recta, flechitas. ajá, si no hay flechitas, significa que es una recta, pero que no, o sea, que tiene fin. Exactamente. No, no es una recta, se llama un segmento.
Ok, Cuando digamos, usted tiene una porción con inicio y fin de una recta, se llama un segmento. Ok. Eh, na- gracias. con mucho gusto. Aquí nada más para evidenciarles, ¿verdad? Entonces, este ángulo se notaría con el nombre de un punto en el rayo, luego el nombre del punto donde está el vértice y luego el nombre del punto donde está la recta. Por ejemplo, esto sería el ángulo y se usa este simbolito, el ángulo ABC. Esto lo que nos reclama, nos dice es el ángulo que tiene este rayo como lado, este otro rayo como lado y el B como vértice, ¿ok? O también podríamos llamarlo con una letra griega, alfa, beta, gamma, con alguna letrita del alfabeto griego, también se denotan ángulos. Tengo la mano levantada, María Angélica. Una pregunta, profe, ¿qué es un segmento? Un segmento es como, es una porción de la recta, pero no se extiende infinitamente, sino que tiene un punto de inicio y un punto de final. Imagínate que tenés una recta infinita y de hacer dos cortes, te queda solo un pedacito recto con un punto de inicio y uno de final. Eso es un segmento. La unión de todos esos puntos, son todos los puntos de una recta que son A, B y todos los puntos de la recta que están entre A y B. Eso es un segmento. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Con gusto. Ok. Otras notaciones que deben conocer, bueno, cuando hablamos de rectas paralelas, dos rectas paralelas son dos rectas dibujadas en el mismo plano que no se intersecan, ¿verdad? Perdón, no era eso lo que iba a poner, era esto. Entonces, por ejemplo, no sé, esta recta y, y esta otra. Digamos que les pusimos recta L y recta M. Para decir que son paralelas, usamos esta notación. L paralela a M. Usamos una notación como de un igual volteadito, ¿verdad? Eh, o a veces, bueno, déjenme ver ahí un toquecito. ¿Qué es lo que traigo hoy? Vamos a ver. Mm, Ajá, sí, o a veces la notación la podemos encontrar así, más bien con la red, con el segmento como los dos segmentos así como paraditos. Lo que quiere decir es que L y M son rectas paralelas. Y si las rectas fueran perpendiculares, entonces la notación, bueno, rectas perpendiculares son rectas que se intersecan, pero con un angulito de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo recto. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, así, ¿verdad? Estas que se intersecan ahí con un ángulo de 90 grados. Si esta fuera L y esta M, entonces escribiríamos L perpendicular M. Así lo escribiríamos con este simbolito que significa que son perpendiculares. Esto es solo notaciones para que ustedes puedan leer los ejercicios y entender qué es lo que significan los distintos elementos que van a leer. No sé si hay alguna duda con esta Profe, que hay notación. Ajá. hay una persona que dice que se va a mandar la presentación al final. Sí, claro que sí. Al final, eh, mientras ustedes llenan la evaluación, yo voy a generar un documento PDF con todo lo que yo voy a rayar hoy, todo lo que vamos a escribir y lo voy a incluir en el mismo chat de este Zoom. Entonces, mientras ustedes hacen la evaluación, al final del taller yo les comparto el material que vamos a utilizar, no se preocupen. Ok, bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo.
Vamos a leerlo en conjunto y luego ustedes van a tener 5 minutos para resolverlo, por lo menos intentar resolverlo, ¿verdad? Leerlo, dibujar y demás. Dice, considere 3 puntos colineales. 3 puntos colineales son 3 puntos sobre la misma recta. Básicamente, colineales significa sobre la misma recta. Entonces, considere 3 puntos sobre la misma recta, colineales. Los puntos se llaman A, B y C. Y otros 2 puntos D y E. ¿Quiénes son estos D y E? De forma tal o tales que la recta, vean aquí la anotación, la recta AD, recta B, o sea, la recta que pasa por A y por D, y además la recta que pase por E y por B, sean perpendiculares a la recta AB. Y analice las siguientes proposiciones. Esto es ver si se cumple o no se cumple. Si B estuviera entre A y C, o sea, si coloco el punto B entre A y C, entonces se tiene que cumplir que el segmento CD interseque al segmento AB. Esa es la primera cuestión que tienen que analizar, si pasa o no pasa. Y lo otro es que si C es el punto que está entre A y B, que si de fijo el segmento C interseca al segmento DB. Esto puede ser un poquito difícil leerlo así, pero traten de dibujar estas condiciones que les establece el enunciado y vayan valorando si estas dos opciones se cumplen en todos los dibujos que cumplan las condiciones o si no. Entonces la pregunta es, ¿cuál de ellas siempre es verdadera? O sea, sin importar cuál dibujo hagamos mientras cumplamos con estas condiciones, ¿cuál de ellas siempre es verdadera? ¿Ok? Son las 5:18, digamos, vamos a las 5:23 para ver la solución. Entonces, en este momento, en casita, traten de resolver ustedes el ejercicio y en 5 minutos lo ponemos lo socializamos, ¿ok? Hola, ahora sí, perdón, ya es el tiempo, entonces, Sara, si querés nos vas contando ahí cómo hiciste la solución y para ir pues viendo la forma en que razonaste esto. Ok, yo hice como dos dibujos. El primero es una recta, bueno, sí, y entonces puse los puntos A, B y C en el orden que dice, entonces B queda en el medio, en la primera. Ajá, Y entonces lo que dice es que CD, o sea, D lo puse arriba, digamos de A. ok, D por aquí, Ajá, exacto, y E arriba de B. eh, aquí, Ajá, exacto, como por ahí, ajá. Entonces, si observamos, entre A, D y C se forma una especie de triángulo. Si dibujáramos las líneas, queda un triángulo. ajá, Entonces, CD nunca va a poder, sería una diagonal y no conectaría con AB en ningún momento, porque el lado de AC está así y la diagonal no llega a tocar AB. ok, entonces ahí un segundo, valoremos si se cumplen las condiciones, A, B y C son colineales, ajá, D y E hacen que AD y EB sean perpendiculares a la recta B y B está entre C y E. Entonces esto, dibujo, recoge todas las condiciones y lo que vos estás diciendo es que CD no interseca a AD. Vamos a Exacto. trazarlos con otro color. CD es esta de acá. CD es, pues, este de acá. Ujú, ujú. Y en efecto, el segmento CD no interseca al segmento AB, ¿verdad? Que es este otro de acá. Entonces, vos tenés razón en que dibujaste las condiciones y aún así no se intersecan. Entonces, esta sería falsa, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien. Ahora sí, explícame, Victoria, ya casi vamos a terminar de escuchar a Sara, ya casi te damos la palabra. Ok, Sara, ¿y el otro dibujo?
Sí, entonces, ahora es como la misma recta A, pero ahora es ACB, Ok, ¿verdad? ahora es ACB. Ok, ahora es ACB para cumplir con la otra condición, ¿verdad? Exacto. Ajá, Entonces, yo dibujé E encima de B, ¿verdad? Como dice la instrucción. ujú, Y D encima de A. ujú, Exacto. ajá, Entonces, si yo dibujo aquí una recta entre D y B, ajá, y luego dibujo una entre C y E, sí se intersecan. Pero la cosa es que nunca dice que sean como que estén en el mismo, en la misma línea, o sea, en el mismo plano, ujú, D y E. Entonces puede ser que D esté abajo. Entonces, en ajá, dado caso, se formarían dos triángulos en diferentes direcciones de la recta. Entonces, podría ser que sea verdadera o no. Entonces, sería ajá, la C porque dice que siempre son verdaderas. Entonces, ajá. hay un caso en el que es verdadera la segunda y hay un caso en el que no es verdadera. Entonces, E- no es siempre. Exactamente, perfecto tu explicación. Voy si uno, ay, perdón, si uno coloca, ay Dios, si uno en efecto coloca a D y a E arriba, pues sí se intersecan las C y lo de aquí, ¿verdad? C y BD. Sin embargo, como bien lo dice Sara, nunca dice que D y E tengan que estar del mismo lado de la recta AB, ¿ok? Este, entonces vamos a ver, hay que trazar C, hay que trazar, voy a trazarlos en rojo tal vez, hay que trazar CE, que es este. Ajá. Y hay que trazar DB. DB. Y hay algo muy importante. Uno podría pensar, si se están intersecando, pero como rectas, ellas sí se intersecarían. Si usted las extiende hasta el infinito, a las dos, sí se intersecarían. Pero el enunciado no nos habla de las rectas, nos habla de los segmentos. Eso lo sé por los techitos. Entonces, los segmentos, o sea, iniciando en C y terminando en E, y iniciando en D y terminando en B, los segmentos no se intersecan. Entonces, esta también es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque encontramos un ejemplo que cumple todas las condiciones y aún así los segmentos que mencionan no se intersecan. Entonces, ¿cuáles son siempre verdaderas? Ninguna de las dos. Ok, ahora sí, atiendo dudas. Tengo a María Angélica con la mano levantada. Profe, ¿por qué es que se tiene que poner la T y la E arriba o abajo de la ABC? ¿Por qué los pone arriba o abajo? Es la pregunta, es que casi no te escuché. Sí, del por qué se tiene que poner la T o la E arriba o abajo de la ABC exactamente. Porque no Ese es el chiste del ejercicio, que el ejercicio no explica dónde va C y dónde va D y dónde va E. Entonces, vos tenés que considerar todas las posibilidades, que estén arriba las dos, o que estén abajo las dos, o que uno esté arriba y uno esté abajo, porque si vos querés que algo siempre sea verdadero, tiene que cumplirse con todas las posibilidades libres que deja el ejercicio. Entonces, por eso ella decía, si yo pongo a D arriba, si hubiéramos puesto a D aquí, esos segmentos sí se hubieran intersecado. Si hubiéramos puesto a D ahí arriba, los segmentos, bueno, dibujamos los segmentos y sí se hubieran intersecado, pero esa era solo una posibilidad de que D y E estuvieran arriba los dos,
pero como bien lo dijo Sara, no hay nada que me asegure que estén los dos arriba, solo eso es una posibilidad, pero otra posibilidad es que esté uno arriba y otro abajo. Entonces ella dibuja ese caso y se da cuenta que en ese caso los segmentos no se intersecan, ¿ok? Pero como nosotros queríamos que siempre fuera verdadero, tenemos que cumplir, digamos, o cubrir todos esos casos. No sé si queda más claro ahora. Sí, muchas gracias, pero otra pregunta. Ajá. ¿Por qué la D y la E tenían que exactamente quedar abajo de la A y la B? Porque en los dos casos pusieron la D y la E abajo de la A y la Y B. eso sí es una condición, porque aquí dice que tenemos que poner a D y a E de forma tal que esta recta y esta recta sean perpendiculares a AB. Entonces, si usted hubiera puesto la E aquí muy corridita, por ejemplo, ya no genera el ángulo de 90 grados. Por eso, o arriba o abajo, pero tiene que formar el ángulo de 90 grados, porque esa sí es una condición general del ejercicio. ¿Ves? Nos dicen que los puntos D y E tienen que formar esta perpendicularidad. Muchas gracias. Con mucho gusto, ¿ok? Ahora tenemos las dudas de Victoria. Dígame, Victoria. Profe, cuando dice perpendicular, ¿se refiere a la figura que hizo Sara o también se puede ser como una X? No, hay más no puede ser una X porque si fuera una X, digamos, si usted pone a D aquí, si cambia a D y a E de posición, ya no forma los ángulos de 90 grados. ¿Ok? Eso sí es importante. D o está aquí, pero tiene que formar ángulo de 90. No puede estar corrido en ninguna de las otras partes, porque si cualquiera de estos puntos fuera D, ya no estás cumpliendo con la perpendicularidad hacia la recta AB. ¿Se entiende? Sí. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, ¿ok? No veo más manos levantadas y los comentarios. Creo que no hay ninguna duda planteada en los comentarios. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito más de teoría para analizar un siguiente ejercicio. ¿Ok? En esta teoría se forma cuando dos rectas que son paralelas son atravesadas por una recta que se llama transversal. Los ángulos que voy a explicar que son congruentes o suplementarios, solo son congruentes o suplementarios cuando las dos rectas son paralelas. Entonces, el asunto teórico viene así. Usted tiene dos rectas, por ejemplo, L1 y L2, y son atravesadas por una recta transversal que se llama S. Tengo una mano levantada, dígame, Sebastián. Buenas tardes, profe. Buenas Era tardes. para preguntar. Usualmente en los exámenes salen como tipo mediatrices, bisectrices y medianas. Yo creo que sí tienen que saber que es una bisectriz de un ángulo, pero de triángulos no. Lo que son rectas notables es para octavo año, pero sí de un ángulo sí tienen que saber qué es la bisectriz, porque eso sí viene como de la escuela, digamos, pero de los triángulos, eso es, creo que materia para el segundo año de colegio. Entonces, ustedes en buena teoría no les va a parecer eso. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, caballero. María Angélica, dígame. Profe, pero ¿qué es en sí bisectriz? En bisectriz, es que más o menos yo creo que no lo pusieron, no lo vimos en la escuela nosotros. Ya lo voy a aclarar, así que tranquilita, ¿ok? Voy a explicar esto y vea que lo que sigue es bisectriz. La idea de bisectriz la voy a aclarar, entonces tranquila, sí vamos a verlo, pero ya casito. Entonces, jóvenes,
cuando esta formación se cumple, ¿verdad? De que dos rectas paralelas son atravesadas por una transversal, se forman unas parejas de ángulos que son congruentes. Por ejemplo, estos se llaman correspondientes. Por ejemplo, este y este se llaman correspondientes. También este con este se llaman correspondientes. Este con este o este con este. Todos esos son ángulos correspondientes. Y resulta que cuando las rectas son paralelas son iguales, de igual medida. Entonces, por ejemplo, en un caso de que este midiera 20 grados, este de aquí también va a medir 20 grados. O en un caso en el que esto midiera 130, este también va a medir 130. Esa es la característica que tienen los ángulos correspondientes. ¿Ok? Siempre van a ser iguales si las rectas son paralelas. ¿Ok? Luego vienen unos otros jueguitos de ángulos que se llaman alternos internos. Son alternos internos, se llaman internos porque los que juegan son estos de aquí, los que están, por decirlo de alguna manera, dentro de las paralelas, ¿verdad? En el espacio que se forma dentro de las paralelas. Entonces, este de aquí, y se llaman alternos porque están al lados contrarios, digamos, de la recta S. Entonces, este de aquí y este de aquí se llaman alternos internos. Y este de aquí con este de aquí también se llaman alternos internos. Y son congruentes, o sea, miden lo mismo. Por ejemplo, si este resultara ser de 50 grados, este también resulta ser de 50 grados. O si este resultara ser de 110 grados, este también sería de 110 grados, ¿ok? Se llaman alternos internos, ¿ok? Luego están los alternos externos, que son como este con este, o este de aquí con este de aquí. Esos ángulos también son congruentes. Por ejemplo, si este fuera 110, este sería 110. Y si este fuera 30, por inventar algo, este de aquí también fuese 30, ¿ok? Miden lo mismo también los alternos externos. Y hay unos que se llaman conjugados internos, que son este con este y este con este. Los conjugados internos son suplementarios. ¿Qué quieren decir? Que juntos suman 180. Entonces, por ejemplo, si esto fuese de 50, ¿cuánto le falta a 50 para llegar a 180? 130. Ajá. Entonces, si este es de 50, este obligatoriamente serían 130 si las dos rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque ellos juntos tienen que empatar 180. O si este fuese, no sé, de 100, este de 100, por ejemplo, este sería obligado a hacer 80, porque juntos tienen que sumar 180. Tengo manos levantadas, María Angélica, dígame. No sientes que se me olvidó bajar. ¿Cómo? Es que se me Ah, olvidó. se le olvidó bajar la mano. Ok, ok. Muy bien. No tengo manos levantadas ni tengo dudas en el chat. Entonces, ok, tengo a Cris. Que no tuve claro que entonces los ángulos los ángulos alternos internos y externos sí o sí van a ser congruentes y los conjugados internos, o sea, como, Son suplementarios. paralelos. se llama. o sea, paralelos, tienen que ser, Ok, las rectas tienen que ser paralelas para que se cumplan estas características que te estoy contando, ¿verdad? Esta y esta tienen que ser paralelas. Si ellas fueran paralelas, entonces los conjugados internos juntos tienen que sumar 180, ¿ok? O sea, lo que mida este ángulo más lo que mida este ángulo, siempre tiene que sumar 180, siempre que las rectas sean paralelas. No sé, Cris, si eso te ayuda. O sea, que lo que mida este más lo que mida este tienen que sumar 180.
Esa es la idea de suplementarios. Ok, gracias. Con gusto, ¿ok? Bueno, no hay más dudas. Esto es muy importante. Esto y bueno, saber que los ángulos opuestos por el vértice siempre son congruentes. No sé, voy a ponerlo aquí. Los opuestos por el vértice siempre son congruentes, sin importar si las rectas son paralelas o no, ¿verdad? Opuestos por el vértice son como este y este. Ellos siempre miden lo mismo, ¿ok? Sin importar si hay paralelismo o no. Eso se usa mucho alternos internos y se usa mucho conjugados internos. Estas cosas se usan mucho en ejercicios de paralelismo. Dígame, Victoria. Con permiso, profe, ¿cuál sería la definición de congruente? Congruentes que tienen la misma medida, por lo menos en segmentos, que miden lo mismo. Muchas gracias. Con mucho gusto, ¿ok? Sí, congruente es una palabra que en mate se usa, ¿verdad? Pero para varias cosas, pero al nivel de ustedes, ángulos congruentes son ángulos que miden lo mismo, y segmentos congruentes son segmentos que miden lo mismo, ¿ok? Luego está el concepto de bisectriz de un ángulo que básicamente es una recta que divide al ángulo en dos porciones iguales. Por ejemplo, yo tengo el ángulo ABC, ¿ok? Este de aquí. Y yo trazo esta recta BD y me queda dividido el ángulo en dos porciones iguales, esta y esta. Eso se llama una bisectriz de un ángulo. Es una recta que la biseca, esa es la palabra que usamos. Bisecar es para decir que fue partido a la mitad. Entonces, por ejemplo, como BD es una bisectriz, entonces el ángulo ABC va a ser dos veces estos pedacitos. O sea, cada uno de estos pedacitos divide la mitad. Por ejemplo, si este ángulo era de 60, entonces la bisectriz va a dividir en 30 y 30. No sé si queda ya ahora más claro lo que es una bisectriz de un ángulo. Sí. Ok. Y finalmente por ahí está el concepto, se va a usar el concepto de paralelogramo. Esto ustedes lo conocen, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos, paralelos y congruentes. O sea, en cualquiera de ellos los lados opuestos son paralelos y además los lados opuestos siempre miden lo mismo, ¿verdad? En un rombo todos los lados miden igual, en un romboide no necesariamente, ¿ok? Pero son lados opuestos, paralelos y congruentes, ¿ok? Y esos conceptos nos permiten pues ver este problemita. He sacado de una olimpiada del 2014. Entonces vamos en conjunto a leerlo y luego vamos a dar 5 minutos para que ustedes lo resuelvan. Dice P, 2 rayitas Q. Estas 2 rayitas, ya ustedes y yo lo hablamos, significa paralelismo. P es paralela con Q. Aquí están P y Q y nos están diciendo son paralelas. Y luego R paralela con S. Entonces aquí está R, aquí está S y nos están diciendo son paralelas. Y BD, que es esta rectita de aquí, BD, dice que es la bisectriz del ángulo ABC. El ángulo ABC es este de aquí. ABC y BD es su bisectriz. Entonces nos piden que averigüemos esta medida de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo una duda de María Angélica Chacón. Dígame, señorita. No podría poner de nuevo la parte de la que dice que es no es que no la puedo ver, me lo puso muy rápido. Ok, ¿qué es un paralelogramo? Esto, lo de aquí, lo último, es que no lo escuché bien. Esto, No, lo grabo y tan, y lo de bisectriz. sí, Ok, si querés puedes tomar una captura de pantalla o una foto para que lo tengas ahí a mano. sí, ya lo hice.
Ya, listo, ok. Entonces, listo. Ok, bueno, entonces son 5:45. A las 5:51, digamos, para el cambio de minutos, revisamos este ejercicio. Trabajen ustedes 5 minutos en el ejercicio y ya casi venimos a verlo. Ok, listo. ¿Hay alguien que quiera? Ah, bueno, tengo las manos levantadas de María Angélica y Deikel. Dígame, María. Ah, no, ya no, de Deikel. Profe, Dígame. yo creo que es la C porque como ¿cómo se llama esto? Cuando se divide la cosa, la B, Bisectriz. la bisectriz es la mitad de los dos ángulos. Entonces, 35 grados más 35 grados es 70. Y había una que decía que cuando los ángulos, digamos, 70 grados y la medida del otro, al sumarlos da 180. Ajá, ¿cuál otro sería? Voy a poner en este sector, en este o por aquí, ¿en cuál de los tres? Digamos, el B y C, al sumar, bueno, el sector B y el sector D, al sumarlos tienen que dar El de 180. aquí, ¿estás calculando el complementario aquí? Sí, el comentario, tiene que Ajá, ser, tiene que ser súper. 110 porque al sumar 70 más 110 da 180. Ajá, exacto. ¿Está correcto? Sí, eso es correcto, ajá, muy bien. ¿Está bien? Bueno, Ok, pero ese no es el que te preguntan este, ¿verdad? O sea, está bien lo que dijiste, está bien, pero eso no aclara cuánto mide este. sí, sí, pero digamos, entonces el de B, son ¿cómo se dice esto? Complementarios internos. ¿Cómo se llama esto? Eso, Ok, vea, voy a entonces, hacer una cosita, voy a semejantes ponerle serían. nombres a los ángulos y vos, para que vos me puedas decir exactamente con cuál ángulo estás pensándolo. Ok, entonces, este mide 110 y ahora sí, sí, ¿con cuál estás relacionándolo? digamos, la A tiene, por lo que usted nos explicó, tiene que medir, bueno, lo que yo entendí, la A tiene que medir lo mismo que mide la de 110, porque son complementarios internos, si no estoy mal. Sí miden lo mismo, pero la explicación no es esa. Bueno, perdón, por lo que yo entendí, así era. Ajá, No ok. sé. Es cierto, miden lo mismo, pero es el hecho de que estas dos Profe, son paralelas y estas dos también. Un camino para profe, deducirlo, ajá, dígame, la A es semejante a la del otro lado. la del frente. Sí, la del frente. Ajá, pero eso, bueno, hay dos cosas. Eso es una característica de los paralelogramos, por eso lo puse. En los paralelogramos, los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, una forma para que ustedes me den explicación de por qué ese ángulo es igual al del frente es porque como las dos parejas de lados son opuestos, la figura que se forma adentro es un paralelogramo y en los paralelogramos los ángulos opuestos son congruentes. Esa es una forma inmediata de sacar esto. Esto es un paralelogramo, ¿verdad? Bueno, sí. Profe, le tengo una pregunta. Voy. Este es un paralelogramo y en un paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, eso explica que valga 110. ¿Ok? Pero hay otras formas. Dígame la pregunta. Profe, es que mi pregunta es sobre si puede bajar un poquitito porque estaba escribiéndolo y se movió, entonces, perdón. ¿Qué estaba escribiendo? O sea, ¿No? es que lo que usted estaba poniendo lo estaba escribiendo, porque yo estoy escribiendo lo que está pasando. Ok. No, lo que hice fue rayar las figuritas para explicar que en un paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. No Muchas sé gracias, si profe. más bien lo puedes escribir así. En un paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. ¿Ok? Listo, Gracias. ya puedo pasar.
¿ok? Sí, profe. Entonces, la forma 1 de explicarlo es directamente así, ¿ok? Alfa 110 por ser ángulo interno un paralelogramo. ¿Ok? Esa es la primera forma, digamos, de pensarlo. Pero hay otra. ¿Ok? La forma 2 de pensarlo es usar este ángulo como puente. ¿Ok? Este ángulo que yo marqué ahí, ¿verdad? Ese ángulo es, ¿cómo lo llamamos en la teoría? Se llaman conjugados internos. Ese ángulo es conjugado interno con el de 110. ¿Por qué? Porque están entre las dos rectas paralelas del mismo lado de la transversal. Entonces, si yo me vengo aquí al ejercicio y considero estas dos rectas paralelas y considero a Q como la transversal, estos dos ángulos de aquí son conjugados internos. Y si nos acordamos, los conjugados internos son suplementarios, es decir, junticos tienen que medir 180. Entonces, eso ya me prende a mí el foco de que este tiene que medir también 70. ¿Ok? Para que midan en conjunto 180. Y luego uso la relación entre estos dos, ¿ok? Uso estas dos rectas paralelas. Uso estas dos rectas paralelas y uso esta como la secante. Entonces, este y este también son conjugados internos porque están del mismo lado, digamos, están entre las paralelas del mismo lado de la secante. Entonces, este y alfa tienen que ser también suplementarios y el suplemento de 70 es 110. Entonces, esa es otra forma de llegarle a que este ángulo de aquí mide 110, porque este de ángulo de aquí, digamos, si yo lo llamo beta, beta es conjugado interno con este, pero también por las otras paralelas también es conjugado interno con este. Entonces ahí es donde se genera el 110. Es otra forma de explicarlo. Victoria, tiene la mano levantada. Sí, profe, una pregunta. ¿De dónde Ajá. salió 110 rojo? El 110 de aquí. Ajá, Sí. eso me lo dictó el compañero, porque como esto es bisectriz, este pedacito de aquí también es 35, ¿verdad? Entonces, esos dos juntitos hacen 70 grados, pero como esto es un ángulo, lo que llaman un ángulo llano, ¿verdad? Si usted tiene una recta y hace un ángulo así con toda la recta, esto mide 180. Entonces, si usted considera este medio círculo, digamos, son 180 grados. Entonces, si aquí usted tiene 70, aquí para lograr los 180 de esto, tiene que ponerle 110 para lograr los 180. Entonces, esos 180, eso se conoce como ángulos no, par lineal, se llaman par lineal, que juntos forman como una sola recta, entonces acumulan los 180 grados, por decirlo así. ¿Sí queda más claro? Sí, ya entendí, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, Sara, tener la mano levantada. Sí, no sé si puedo explicar así súper brevemente cómo más o menos yo lo analicé, que es diferente, pero se obtiene igual. Claro, dígame. Ujú. Como ya tenemos que eso es una bisectriz y mide 35, entonces sí, es 70. Entonces tenemos que el que está, digamos, arriba, Dame un segundo para copiar y ir rayando el dibujo más en limpio. Ajá, entonces 35, 35 y 70. ajá, Ajá. entonces el que está arriba, digamos, el que está por Q y R,
pero el que Aquí, está ajá, ok, exacto, 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál de el ellos? 3, el 3. Ajá, ok, este de aquí. Tiene que medir 110 porque son suplementarios, ¿verdad? Ajá, ajá, muy Entonces, bien. entonces ya tenemos que, digamos, ese ángulo tiene que ser igual, tiene que ser complementario con el ángulo alfa, porque si lo Tienen que vemos ser como, iguales, ajá, ajá, congruentes es la porque, palabra. Ujú. ajá, congruente, sí, perdón. Y entonces, porque digamos que las de aquí, PQ son las paralelas y R es la transversal, viéndolo sin la transversal S. Entonces ya Ajá, tenemos que ese sería como ver nada más una transversal, entonces ya tenemos que esos tienen que ser congruentes. sí. Sí, eso se llaman, esa parejita se llaman correspondientes, así. Como son correspondientes entre esas paralelas, son congruentes. Sí, muy bien, muy bonito, lo sacaste también. Y hay más formas, ¿verdad? Ya expusimos dos, pero hay más formas en las que se obtiene que este ángulo es 110. Ok, vamos a ver. Ok. Bueno, ok. Bueno, vamos a continuar con otro tema y otro ejercicio. Bueno, ya hablamos un poco de qué es un paralelogramo y vamos a ver algo que se llama un teorema en mate. Un teorema es como para decir un poquito de teoría. Un teorema es un poquito de teoría de matemáticas, ¿ok? Entonces, hay algo que se llama el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿ok? Y este teorema es muy importante que ustedes lo conozcan. La suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si esto, no sé, vale 60 y esto vale 50, 50 y 60 son 110. ¿Cuánto le faltarían para llegar a 180? 70. 70. ¿Ok? Estas son las medidas posibles de tres ángulos de un triángulo, ¿ok? Porque juntos los tres ángulos internos tienen que sumar 180. ¿Ok? Eso está claro, ¿sí? Sí, pero Sí. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, ok, bueno, les dan un dibujo, ¿verdad? Este fue del año 2013 y dice, considere este figurita solo se lee cuadrilátero. Cuadrilátero es una figura cualquiera de 4 lados, puede ser rectángulo, puede ser cuadrado, puede ser rombo, puede ser trapecio, cualquier figura a 4 lados. Entonces tenemos aquí un cuadrilátero que se define por sus puntos C, D, H y G. Ese es el cuadrilátero que tiene vértices en C, D, H y G, que es un paralelogramo, ¿ok? Y ya paralelogramo nos tiene que decir, bueno, ya yo hablé un poquito de qué era un paralelogramo. Un paralelogramo nos permite pensar que los lados opuestos son paralelos, o sea, este lado es paralelo con este y este de aquí lado es paralelo con este otro. Ese es, digamos, la característica, una de las características de los paralelogramos. Lados opuestos, paralelos y congruentes, ¿ok? Y además les dicen que la medida del ángulo, esto es muy importante, la M antes del simbolito de ángulo significa su medida. A veces se usa, a veces no, pero ok. El ángulo, la medida del ángulo es del ángulo DHF. DHF, o sea, este de acá. DHF es ese, que ese ángulo es 120. Y la medida del CDI es 30. CDI este es 30. Entonces me dicen Profe. que, ajá.
Una No, pregunta, ¿usted cómo sabe cuál es o sea, el ángulo en el que se está midiendo? Porque está, como está entre 3, es sí, sí, la sí. notación, el, el, el que está en el centro es donde está justo el vértice. ¿Ok? Digamos, yo sé que uno de los lados tiene AD, por ejemplo aquí. Entonces, uno de los lados tiene AD, el otro de los lados tiene AF, pero el vértice se está midiendo en H. Profe, entonces no sería o sea, el Ah, vértice. sí, lo marqué mal, el segundo, sí, es cierto, gracias. Sería, Gracias a usted, el más bien. primero sería DHF, ese sí está bien. DHF es este, porque es el que tiene vértice en H. Y el otro sería, sí, perdón, DCI. Y lo revisé, pero no sé, no lo estaba viendo bien. Sería, C es uno de los lados. En D está en I está el otro de los lados y en D está el vértice. Entonces sería este. Lado, vértice, lado. O sea, sería este de aquí. Lado, lado y el vértice en D. O sea, este ángulo de aquí. ¿Ok? Entonces este es el que mide 30. Gracias por aclarar. ¿Ok? Y entonces nos piden que valoremos estas opciones, que si el triángulo IEF es acutángulo. Acutángulo, acuérdense, es que todos sus ángulos son agudos, menores de 90. Menores a 90. Entonces, la pregunta es que si en el triángulo IEF y EF, que si en ese triangulito, en este de acá, si en el IEF es un acutángulo, o sea que todos los ángulos son agudos, luego que si el IEF, este de aquí, que si es rectángulo, esto quiere decir que tiene un ángulo de 90. O las otras preguntas, las otras opciones, a ver cuál de ellas se cumple, es que el ángulo DCG mida 60, DCG, que si esto mide 60, o que si es el DIG mide 120. Entonces, son las 6:08. eh, vamos a las 6:13. Tomen 5 minutos para trabajar las medidas de esos ángulos, a ver cuál de esas 4 condiciones es la que es verdadera, ¿ok? Entonces 5 minutos de trabajo y luego volvemos. Por ahí veo que hay algunas dudas con la notación. M significa medida del ángulo. O sea, la M antes del ángulo significa medida del ángulo. O sea, cuando hace así, se refiere, este símbolo, digamos, se refiere a que nos van a decir o nos van a preguntar sobre cuál es la medida en ese ángulo. Y DHF es la forma en que denotamos el ángulo. Quiere decir que es el ángulo que tiene a D y a F en sus lados y a H, que es el del centro, en su vértice. Eso es lo que significa DHF. D y F puntos de cada uno de sus lados y H en el vértice. ¿Ok? Porque por ahí vi que estaban preguntando en el chat. Listos, listas. Estamos sobre el tiempo. ¿Alguien quiere? Sofía, ¿tienes la mano levantada? Yo creo que es la C porque que la medida de D y G no puede ser 120, ya que, no, Esta no puede ser 120. espere. No.
Profe, yo sí puedo decir. Ok, dame un chancecito a ver si Sofía logra. Y luego, ¿quién fue? Igual, tengo las manos levantadas de Santiago y Kristen y luego María Angélica. Entonces, Ok. ok, entonces para responder y las de Sara. Ok, Sofía, ¿le damos la palabra a alguien más o querés decirme algo? No, mejor denle la palabra a alguien más. Ok, Santiago. Profe, yo creo que es la C porque lo hice por descarte, porque la de el ángulo de las letras D, I y la G no pueden ser 120 porque tendría que ser la E y no, la I y no me parece, ¿Y por qué no no me puede ser parece, 120? porque si lo ve bien, es de 90. Ok, eso está bien, digamos, pero no todos los ejercicios están hechos a escala. ¿Qué significa? De hecho, este ejemplo de aquí atrás es un excelente ejemplo de que pueden poner un dibujo que no está hecho a escala. Estas dos rectas realmente no parecen paralelas, pero tuvimos que suponer que eran por los datos, ¿ok? Uno puede ver ahí como que más o menos un ángulo puede o no puede ser agudo, pero es un camino peligroso porque si el dibujo no es exactamente, si el dibujo no está construido exactamente con las características perfectas, ¿verdad? Si es solo una representación para que veamos, por ejemplo, cómo se ubican los puntos y eso, es peligroso descartar el valor de un ángulo solo porque se ve como uno de 90, podría ser uno de, o sea, podría ser más grande o más chiquito y solo que el dibujo se deformó un poquito. Entonces, eso es peligroso, que descartar un valor solo porque el ángulo no parece ser de ese valor, ¿verdad? Sería bueno como más bien una deducción que me diga por qué eso es imposible en el dibujo. Sí. Ah, sí, pero es que yo lo hice así porque eso se nota que es de 90. Ajá, pero si yo le dijera que el dibujo no está hecho a escala, que es solo una representación para que usted sepa cómo se ubican los puntos. Ya ahí sí lo Habría hubiera que ver tenido que cómo. hacer diferente. Sí, Pero exacto. yo lo hice Está así. bien como lo pensaste, pero hay que tener cuidado con ese razonamiento, ¿verdad? Ok. Ajá, y entonces lo descartas de 120, ok. El de IEF, dice que es Acotángulo. sí, que es menor de 40. De 90. Todos los ángulos menores de 90. Eso es de 90. Es que yo vi como un Sí. 4. No, era un 9. Es que yo lo hice con un 4, entonces lo descarté con un 4. Sí, no, porque lo que quiero decir es que todos sus ángulos son agudos, menores de 90. Ok. Bueno. Listo. Ok, gracias. Santiago, ¿verdad? Tengo a Kristen, entonces. Profe, Ujú. me acabo de dar cuenta cómo es. Dígame, a ver. Sí es la C porque si usted toma la D, C y G y ahí dice que la D, entre ahí dice 30. Entonces si usted suma, ahí hay tres, hay para poner tres ángulos. Si usted pone, no. Aunque, Ok, Kristen, le damos el pase a alguien más, entonces. Sí. Profe, yo creo que es la Ajá. C porque en el ángulo de DHF es un ángulo de 120 Ajá. y en el CGH también porque ambos ángulos son conjugados, Ajá, exactamente. ¿verdad? Ajá, Como estas dos son paralelas, entonces son son conjugados. conjugados. Ajá. Ahora, para que de 120 sea, digamos, todo ese ángulo
sea 180, tendría que ser 60, el otro ángulo de la par. Excelente, excelente. Ok, este de aquí, Ajá. 60. El de la par. Ajá. Sí, para hacer el ángulo de 180, ajá. Y como esas rectas son paralelas, quiere decir que el Ajá, ángulo de arriba también ajá. sería 60 porque son alternos internos. Ajá, exactamente. O de una vez, Kristen, puedes pensar que este y este son correspondientes dentro de las paralelas. Entonces también son suplementarios. O sea, Bueno, sin sí. necesidad de pasar por este. Ok, eso que hizo la compañera se llama deducir el valor de. Ok, empezó a ir pasando los ángulos por medio de ir pasando los ángulos por medio del paralelismo, por medio de la suma de ángulos internos, hasta que llegó, ¿verdad? A que entonces ese ángulo tenía que ser de 60. Entonces esta es la correcta respuesta, que el ángulo DCG es de 60. Yo sé que muchos lo pegaron, ¿verdad? Sin embargo, algunos como por unas intuiciones, pero la compañera sí usó la teoría para explicar por qué ese ángulo mide 60. Gracias, Kristen. Tengo a Sara también con la mano levantada. Sí, yo lo hice súper rápido, digamos, nada más usted agarra que están puestos por transversales, entonces el ángulo DHF ya nos dice que 120, entonces, Sabe para copiar el dibujo. Ahora sí, dígame. Ajá, ok. ya, Este 120 ajá, y este es de 30. Esas son las hipótesis del ejercicio, ok. exacto. Entonces ya tenemos que el ángulo AC, el AC, ¿Hace qué? ¿Hace eje? ACI, no, AC, no perdé, ACI, ajá, Ah, este. ajá, exacto, va a medir 120 porque son opuestos. Uy, suave. Ah, sí. Ok, está un poco rápido, ¿verdad? O sea, para pasar de este ángulo a este, tienes que usar alguno de estos o de estos, porque no hay algo como en la teoría que relacione este con este, porque eso está usando los dos juegos de paralelas, ¿verdad? Podemos decir, este es 120 y entonces este también es 120, pero, o sea, sí es cierto que miden los dos lo mismo, pero hay que ver como por qué la teoría, ¿verdad? Es que, Ok. digamos, yo lo saqué como porque, digamos, son opuestos, digamos, es que no sé, pero por las transversales, no sé, agarrando Sí, como las porque dos los dos son teorías. paralelos, los dos conjuntos de lados son paralelos, pero si Exacto. fueran solo unas paralelas, eso no se cumpliría, ¿verdad? Si fuera esas de arriba paralelas, pero estas no, entonces este ángulo de aquí no tiene por qué ser el mismo que el de aquí, ¿verdad? Es porque los dos, porque es un paralelogramo, ¿ok? Bueno, Sí, entonces este 120, ¿ok? sí, Y por eso, ahora pero ajá, y entonces ya tenemos que el otro es sí, 60, entonces ya se sí. cumplió la tercera. Sí, porque ocupas formar los 180. Perfecto, muchas gracias. Ok. Victoria tiene la mano levantada. Profe, una pregunta. Entonces, en la C y en la B, que hay una M, ¿eso es como una pregunta o más bien como una Es afirmación de una que, afirmación. Ujú. ajá, Ya ok, está listo, afirmando que la medida de ese ángulo es 60 y usted tiene que ver si eso es cierto o no, si ok, esa es la muchas verdad correcta o no. Y sí, esa era la correcta, que esa medida era 60. Ok. Muy bien, vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta enriquecedora. Pues no. Ok. Jóvenes, los que usan el chat para cosas que no son como hacer una pregunta o sino como ya para conversar otras cosillas, traten de usar el chat para lo que estamos aquí, que es el taller, y no como para escribir otras cosas que nada que ver, por favor.
Bueno, tenemos tiempo. No hay más dudas de este ejercicio, ¿está claro? Sí. No, yo no tengo ninguna duda. Ok, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Pero antes les voy a contar un elemento teórico importante que se llama la desigualdad triangular, así se llama, tiene un título súper bonito, desigualdad triangular, ¿ok? La desigualdad triangular dice una verdad geométrica muy hermosa, que la suma de dos lados de un triángulo siempre es mayor al tercer lado. ¿Okay? Entonces, usted tiene dos lados de un triángulo y suma la medida de dos de los lados, siempre esa suma, sin importar el triángulo, le va a dar mayor que el tercer lado. O sea, que si usted suma lo que mide A con lo que mide B, le va a dar más grande que lo que mida C. Si usted suma lo que mide B con lo que mide C, le va a dar más grande que A. Y si usted suma a C con A, le va a dar más grande que lo que mida B. ¿Ok? Eso se llama desigualdad triangular. ¿Ok? Y es lo que justifica un poco la solución del siguiente ejercicio. Dice, en la figura adjunta, se sabe que AB, o sea, este segmento de aquí, mide 4. ¿Ok? Luego, AD mide 5. Y DE mide 6. Y S mide 2. Y DB mide lo mismo que S. Vamos a ver si me hizo falta algo. AB 4. AD 5. D 6. S2. EB, este me faltó. EB 4. Y DB mide DB igual a BC. ¿Ok? Aquí no, yo sé que es la medida porque no tiene techito ni nada para que estén hablando del objeto, sino que solo DB si refiere la distancia entre D y B. O sea, lo que mide el segmento DB y igual a lo que mide BC. Entonces dice, ¿cuántos números enteros? O sea, enteros son 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos números enteros corresponden a las medidas de BD? O sea, ¿cuáles valores puede colocarle 1 aquí a DB y a, sí, a DB? Porque DB mide lo mismo que BC. Entonces, ¿cuáles valores puede tomar? ¿Cuántos valores enteros puede tomar este segmento? ¿Ok? Son las 6:28, digamos. Vamos a las 6:33. Tomen 5 minutos para tratar de resolver este ejercicio. ¿Cuántos valores posibles puede tomar ese segmento de B? ¿Ok? En 5 minutos lo conversamos. María Angélica, ¿tiene la mano levantada? Profe, pero ¿cómo es que uno saca cuántos veten para sacar BC ya que lo mismo? Ok, una estrategia que le doy es, vaya poniéndole valores enteros, ¿verdad? Vaya poniéndole valores enteros. ¿Será que BD puede medir 1? Ve a ver si se cumple o no la desigualdad del triángulo ahí en los triángulos que hay. A ver si BD podría medir 1 o ve a ver si BD podría medir 2 o 3 o 4. Vaya a ver, vaya probando con los números enteros, es una opción. O trate de buscar por desigualdad más o menos cuántos valores podría tener ese segmento. Sí, trate de trabajar por ahí, ahorita lo revisamos.
Otra consulta, profe. Ujú. Podría poner un toquecito a la imagen en la que explicaba lo de La desigualdad. la desigualdad. Sí, claro, para que le tome un pantallazo, ahí está. Me dice cuando ya lo tomo. Listo, gracias, profe. Con mucho gusto. Santiago, tiene la mano levantada. Profe, que Isabel está diciendo que no le sirve el micrófono, entonces que para preguntar. Ah, Isabel, es que no entendí bien el ejercicio. Ok, Isabel, lo que tienes que ver es básicamente cuántos posibles valores se le pueden poner a este segmento para que los triángulos cierren bien con la desigualdad triangular. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Esto no podría valer 100. ¿Por qué no? Porque usted hace 5 más 4 da 9. 9 no es más grande que 100. Entonces es imposible que cierre ese triángulo porque la suma de dos lados estaría dando mayor que el tercero. Entonces, la idea es que no todo, aquí no se puede poner cualquier valor. La pregunta es, ¿cuáles? Bueno, en realidad la pregunta es cuántos, pero sabiendo cuáles valores podemos poner aquí, pues, y podemos decir cuántos son de ellos. No sé si queda un poquito más clara la explicación. Igual ya vamos a ver la solución, ¿verdad? Entonces ya ahí va a quedar más claro, pero... ok. Profe, Adonai, tenés el micrófono abierto, ajá. tengo una duda, profe, una pregunta. Ajá, dígame, Jacob. ¿La desigualdad puede ser mayor o igual o nada más tiene que ser mayor? Mayor estricto, no puede darte, la suma de dos lados no puede darte igual que el tercero. Ah, bueno, esa era mi duda. Es que, bueno, eso me confunde un poco. Sí, mayor estricto, no puede ni siquiera dar igual. Santiago. Profe, es para ahora darle la respuesta. Ok, ya, sí, ok. Vamos a ver. Deben un segundito nada más. Voy nada más aquí un segundo. Ok. Voy a copiar así. Ay, no. Nada más para tener este dibujo, porque lo vamos a estar usando. Ok, entonces, bueno, ya vamos a revisar y vamos a escuchar a Santiago. Después de Santiago está Sara. Entonces, vamos a escuchar a Santiago cómo lo resolvió, qué quiere compartir con nosotros y luego a Sara. Muy bien, Santiago. La respuesta es la A, que solamente hay una posibilidad, porque tiene que ser 5,
porque si se suma 5 más 4 da 9 y se puede, es más grande, ¿verdad? Ok, sí, Y 5 más 4 es más grande que 5. ¿Estás usando este triángulo? ese. Ajá. Y después del otro lado, 6 más 2 es 8. Entonces ese lado mide en total 8. Y el lado al otro lado es igual. Entonces da 10. Entonces, 10 es más grande que 8. Si fuera uno menor, si Ay, fuera ¿a dónde está 4, haciendo un 10? si sumamos 5 más el 5 del otro lado, Ah, estás usando el triángulo S. sí, ese. Ajá. Y es más Entonces, grande que y es 8. más grande Ajá. que 8. Y si fuera un número menor, si fuera 4, ya daría 8 si se suma. Entonces no es más grande. Sería igual, entonces ya no se podría. Y si fuera menor, Ok, sería... pero es que el problema es que si fuera ok, este 8, ok, usted está diciendo que BC vale 5, que no puede ser menor que 5 porque en este triángulo se ocupa que sea, ok, sí, como esto mide 8, Sí, ok, si fuera 4, entonces daría lo mismo, entonces no se podría. ajá, 4 8. y 4. Ok, vamos a ver si yo le compro esa idea. 4 y 4, 4 y 4 son 8. Pero Ajá, una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿No era la pregunta B a D? Digamos, sí sé que hay que sacar BD, B. BD, ¿cuántos valores puede tomar BD? Vamos a Ok. ver, ok, Ok, entonces ok, ok, ok. están Sí, ¿cuánto? diciendo, Ah, sí, sí, sí. No había entendido cuántos valores y creí que era el número específico. no, sino cuántos valores, o sea, uno descubre cuáles valores y entonces cuenta, son 2 valores posibles o 3. Ok, Ok, bueno, gracias. con gusto, con BC igual 5 no hay problema, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, si hubiera, me gusta como explica lo de que si fuera 4, 4 y 4 serían 8, pero 8 ya se pasa aquí. Pero ¿por qué no son más de más de 5? Por ejemplo, ¿por qué no son 6? Vamos a escuchar a Sara, a ver. Sí, yo lo que hice fue que hice, digamos, como lo fui calculando por triángulos, algo similar a Santiago, pero un poco diferente en algunas cosas. Entonces, para empezar, ya tenemos que el triángulo ABD, si sumamos 4 más X, yo lo hice así como, digamos, poniéndole el valor X, ¿verdad? Ahí, a ese lado. Entonces, 4 más X tiene que ser mayor que 5. Entonces, luego 4 más 5 tiene que ser mayor que X. Ajá. Entonces, de eso sacamos que X es mayor a 1 Ajá, sí. Que y X que tiene X que es ser más menor que grande 9. y que X es menor que 9. Ajá, ok. Entonces, luego del triángulo BCD, no, ajá, BDC, ajá, BDC. BDC. Ok, el BDC es este. Ajá. Exacto. Entonces tenemos que X más X va a ser mayor que 8 Ajá. y que X va a ser mayor que 4. Entonces, sí, sí, dos números son, que era lo que decía Santiago, ¿verdad? No puede ser 4 ni menos de 4 porque no puede ser menor que 4 porque entonces ya aquí nos daría exactamente 8 y eso no sirve. Ajá, es exactamente lo que Santiago decía, ¿verdad? Esto de aquí es la verdad que Santiago encontró en este triángulo, ¿ok? ¿Qué más Exacto. encontraste? Ajá. BDE, En el triángulo triángulo BD. De ahí sacamos que X más 4 va a ser mayor a 6. BDE, BDE, X más 4 tiene que ser mayor que 6. Ajá. Y 6 más 4 va a ser mayor a X.
6 más 4 va a ser mayor que X. Ajá, entonces esto es X mayor que 2 y X menor que 10. Exactamente. Igual las más restrictivas que llevas hasta el momento son estas, ¿verdad? Sí. Ujú, ok. Luego, ACD, En el triángulo ACD. que es el grande, el completo, digamos. Ajá. Sacamos que 5 más 8 5 más 8, ajá. va a ser mayor que 4 más X. Ujú, Y que ujú. 5 más 4 más X va a ser mayor que 8. Ujú. Entonces, ya del BCE, Suave, B, C, E, pero esta la resolviste. sí, Ajá, esto sería que X sea menor que 9, ¿cierto? 5 y 8 son 5 y 8 son 13. 13 menos 4 es que X sea menor que 9. exacto. Para que esto se cumpla, X tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá, ok. Que no es Entonces, muy restrictivo. todo esto que estás planteando está bien, pero ya lo habías encontrado aquí. ¿Qué más encontraste? Y luego el triángulo BCE, que sería el chiquitito. BCE. Ajá. BCE, ajá, en este. Me dice que 6 es mayor que X. Ajá. Ajá, eso es muy importante, ¿ok? 4 más 2 tiene que ser mayor que X. 4 más 2 mayor que X, ajá. Entonces 6 tiene que ser mayor, X tiene que ser menor que 6, ¿cierto? Exacto. Entonces ya ahora pongo los números del 1 al 6, o sea, que sean menores que 6, y voy descartando con las demás restricciones. Ajá. De hecho, las dos restricciones que hay que fijarse son estas. ¿Ok? X es mayor que 4 y X es menor que 6. ¿Cuál es el único número que es mayor que 4 y menor que 6? 5. 5. Entonces, Entonces solo hay una probabilidad. Solo X es 5, ¿ok? Santiago, para reforzar, excelente tu trabajo, ¿verdad? Para reforzar el procedimiento de Santiago, él había encontrado, ¿verdad? Que 5 era el único valor y nos había explicado por qué no podía ser, por qué BC tenía que ser, no podía ser menor que 5, o sea, por qué tenía que ser... BC no podía ser 4 ni 3, ¿ok? Pero tal vez tal vez le faltó agregar porque no podía ser mayor que 5, ¿ok? Que fue algo que no nos explicó Santiago. Profe, eso yo ya se lo iba a explicar, pero usted lo preguntó Perdón, y le quité la palabra. le dio la palabra a... Perdón, no lo hice con intención, discúlpeme. Cuéntenos cómo lo vio usted eso de por qué esto no podía ser 6 o 7 o... Igual así, sacándolo, lo del B, C y E, así, muy En parecido este como lo hizo. triángulo. Sí. Ujú. Sí, ok. Entonces, básicamente los dos triángulos que eran como los que daban más información eran este y el chiquitito. De este, vamos a ver, de este sacaba uno que el lado BC tenía que ser más chiquito de este triángulo, del triángulo BCE, sacaba uno que BC tenía que ser más chiquito que 6 y del triángulo de BDC de aquí sacaba uno que que 8 que 2X, vamos a ver, así, BDC
sacaba uno que 2x tenía que ser mayor que 8. O sea, que cada uno de estos lados, cada BC tenía que ser mayor que 4. Y entonces ya ahí dice, el único valor posible es 5. ¿Ok? Muy bien, a los dos chicos que sacaron el ejercicio, aclaro dudas. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta con este ejercicio? Yo no. Profe, ¿me lo puede explicar un poquito más simple? Ajá, voy de hecho, yo no tenía planeado, digamos, trabajarlo así tan técnico como lo trabajaron ellos dos. Bueno, Sara fue como más técnica, digamos, como tenía un algoritmo y eso está súper bueno, como ella lo hizo. Y Santiago fue como más intuitivo en que justo se fijó en los triángulos correctos, ¿verdad? En los triángulos que tenían información. Yo lo traté de pensar así. Uno empieza como dicen que son valores enteros, uno empieza a probar. Entonces, bueno, ¿qué tal si esto mide 1 y 1? Entonces, con solo fijarse en este triángulo, vamos a ver, si BC midiera 1, ¿ok? Entonces, uno se fija en el triángulo ABD y aquí de una vez se nota que no se cumple desigualdad triangular, porque si uno suma 4 más 1, pues le da 5 y debería darle mayor que 5. Entonces, de ahí con solo eso uno descarta que valga 1. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces de ahí, bueno, ya ahí me sirvió 1 descartado, ok. Entonces vamos a descartar que valga 2. Se puede fijar en este triángulo, ¿verdad? Si BC vale 2, usted se fija en el triángulo BCE, perdón, sí, BC o BD, ¿verdad? Es lo mismo. X, pues, lo que la compañera llamó X. Si vale 2, BCE vale 2, entonces usted dice 2 más 2 debería dar mayor que 4. Y no es cierto, 2 más 2 apenas da 4, no da mayor, ¿verdad? Esto es falso, entonces descarto el valor de 2. Vamos con 3 y 3. Si ese segmento BC midiera 3, entonces vamos a ver qué es lo que qué es. Ah, bueno, uno puede usar el triángulo grande. Vamos a ver. Si usted hace, ok, voy a pasar esta suposición para aquí. Si BC diera 3, ¿verdad? Usted hace en el triángulo BCD, este grandote, este triángulo aquí, y 3 más 3 debería darle mayor que 8, que es lo que mide aquí. 3 más 3, sumar de estos dos lados de aquí, debería darle mayor que 8, y eso no es cierto, ¿verdad? 3 más 3 no es mayor que 8. Entonces, ahí descartamos que esto valga 3. Luego, BC igual 4. BC igual 4, uno lo puede botar igual en el mismo triángulo. En el mismo triángulo uno puede botar que BC valga 4, ¿verdad? Porque 4 más 4 debería darle mayor que 8 y eso es falso, ¿verdad? Carita triste, eso no es cierto. Entonces todos estos casos se van descartando, ¿verdad? Luego uno llega a BC igual 5. ¿Okay? Y en 5 todo funciona bien. Por más que uno haga desigualdades triangulares, todas se cumplen con todos los triángulos que hay ahí. Entonces uno puede decir, ok, con 5 todo está bien. Con 5, donde usted sume, la desigualdad del triángulo se cumple. Pero cuando ya brinca a 6, a 7 y a los números más grandes, si uno toma ya 6 o 7 o otros valores más grandes, por ejemplo, si BC, ¿por qué no hago lo de 5? Porque ya Santiago los hizo y se veía que todo estaba bien. Si le pongo valor de 6, entonces aquí empiezan a haber problemas. 6 o más.
Si BC mide 6 o más, 6 o 7 o 8, lo que sea, después de 6, aquí nos jodemos porque 4 más 2 tiene que ser mayor que 6 y esto es falso. Si midiera 7, 4 más 2 tendría que ser mayor que 7, lo cual es falso. Entonces, con este triángulo ya se descarta cualquier otro valor como mayor que 5, 6 o cualquier otro mayor que 6. No sé si ahora sí te quedó más claro. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, María Angélica, tienen la mano levantada y luego Dante. María Angélica. Profe, primero no me puede poner la instrucción que está ahí para la pregunta, la instrucción de Claro que sí. La pregunta. Ujú. La pregunta estaba aquí. Ajá. Ah, era para tomarle foto. Eso es lo que quiere. Pensé que era que me iba a preguntar. No me va a preguntar, María Angélica. Es para preguntarle una cosa. Ajá, pregúnteme. Entonces, ¿por qué BD y BC tienen Ok, que ser lo mismo? BD. Este de aquí. Ajá. Tienen que medir lo mismo. Porque digamos, en todas las que usted nos explicó de uno María Angélica, no le escuché su pregunta. ¿Puede formularla de nuevo? Perdón. del por qué BD y BC Ajá. tienen que medir lo mismo. Porque aquí se lo daban como parte del enunciado. O sea, era parte de las condiciones iniciales del ejercicio. Profe, entonces, ¿cuál sería la correcta? 1, porque Ok. solo hay un valor. La respuesta correcta es la A, solo hay un valor. ¿Cuántos números lo cumplen? Solo un número. ¿Cuál? El 5. El 5. Bueno, profe, entonces nada más es la A. El A. Ujú. Ok, Ok. gracias. Muy bien. Ok. Muy bien. Los del Liceo Pavas, hasta luego. Que les vaya bien. Gracias por unirse. Ahí pusieron un mensajito. Ok. Entonces, mis estimados y estimadas estudiantes, ya no da tiempo para hacer otro ejercicio porque estamos cerca a la hora. Entonces, les voy a pasar el enlace de evaluar el taller. Este fue nivel 1 con la profe Diana Chacón, geometría. ¿Ok? Mientras ustedes están evaluando el taller, yo les hago el PDF con la solución con esto que hemos rayado. ¿Ok? Entonces, ya les voy a pasar. Por favor, no se desconecten. Es muy importante que evalúen el taller. Para el coma es muy importante su opinión sobre los talleres que están recibiendo. Entonces, por favor, no se desconecten. Ya les voy a poner ahí en el chat. Ahí va, ese es el enlacecito de evaluación. Y mientras ustedes hacen eso, yo les voy a hacer el PDF con la clasecita, pues lo que hemos rayado. Ahí quedan unos ejercicios, pues por cuestión de tiempo no podemos hacerlos todos, pero ahí les quedan unos ejercicios bien bonitos para que practiquen si quieren más. Profe, ¿usted cree que lo puedo volver a mandar? Es que lo mandó en forma de captura y no puedo copiarlo Arriba así. no les quedó como... Es que nos lo mandó como captura, no. Voy a ver qué es la cosa. Profe, ¿verdad que el nivel de taller es mi nivel, digamos? Primer Segundo nivel, grado. ajá, primer nivel son los chicos bueno, son ustedes de séptimo. Ahora sí les quedó bien. Muchas gracias, profe. A usted las gracias, ¿ok?
Listo, profe. Ok, ya les estoy mandando el documentito. Listo, ya se envió. Ok, antes de que se desconecten, voy a hacer un comercial de Olcoma. El mismo de la clase de teoría de números. Ok, es lo que, para que antes de que se desconecten, recordarles el canal de YouTube de Olcoma y recordarles que en las listas de reproducción hay uno que dice primer nivel, teoría y soluciones 2023. Esos son una lista de 40 videos hechos única y exclusivamente para la gente de primer nivel. Trae material, tiene la teoría y trae ejercicios con soluciones. Entonces, si quieren pues estar ahí estudiando, pueden ver estos videos de YouTube, se los recomiendo. Ahí en el canal de Olcoma, ¿ok? Ajá. Una pregunta, ¿el ajá. PDF dónde se va a pasar? El PDF como tal. Ya lo pasé, está ahí está en el chat, ya está ahí de descargar. Ah, bueno, voy a ver. Es que no me llega. Vean a ver que lo puedan descargar. Sí, si ya llenaron el formulario, ¿verdad? Que Dios los acompañe, que estén bien y que sigan Gracias, profe. participando de los talleres.